El ataúd de mi Jesús apenas había bajado a la tierra cuando Esperanza me dijo las palabras que jamás olvidaré. Esta casa ya no es suya, doña María. En 3 días se sale de aquí porque ahora yo soy la que mando. Yo estaba todavía de negro, los ojos hinchados de tanto llorar a mi hijo de 35 años, y ella ya hablaba de sacarme del lugar donde viví por 40 años. La miré por un momento muy largo, en silencio. Esperanza siempre fue medio interesada. Yo ya desconfiaba de eso desde que se casó con mi Jesús hace 5 años. Pero nunca pensé que tendría valor de decirme eso en la cara, y menos el día del entierro. Respiré profundo y le respondí muy calmada. Vamos a platicar de eso cuando lleguemos a casa, Esperanza. Fue en ese momento que pensé, esta muchacha no sabe con quién se está metiendo. 2 días después del entierro, Esperanza comenzó a mostrar sus verdaderas intenciones. Trajo un cerrajero y mandó cambiar la chapa de la puerta principal, diciéndole al hombre: «Soy la nueva propietaria. Mi marido falleció». Comenzó a hacer listas de reglas de la nueva casa y las pegó en el refrigerador, incluyendo horarios para que yo me bañara y usara la cocina. Hasta revolvió los cajones de mi recámara buscando documentos importantes. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, Esperanza respondió: «Estoy organizando la papelería de la herencia». Usted no entiende de esas cosas legales. Es muy complicado para personas de su edad. Pero el cerrajero se puso desconfiado y me preguntó bajito: ¿La señora está de acuerdo con cambiar la chapa? Le respondí que no, y se fue sin hacer el trabajo. Esperanza se puso furiosa conmigo. El verdadero motivo de sus acciones apareció cuando Esperanza trajo unos papeles para que yo firmara al 3er día. Son solo unos documentos sencillos, doña María, para transferir la casa y los bienes a mi nombre, ya que ahora soy la viuda de la familia. Leí cada línea con mucho cuidado. Fueron muchos años lidiando con documentos importantes. Eran papeles de donación de la casa y un poder que me daría apenas el derecho de vivir ahí por generosidad de la nueva propietaria. «No voy a firmar eso», dije bien firme mirándola a los ojos. Esperanza se puso roja de coraje. «Usted está siendo necia. Yo estudié administración. Trabajo con papeles todos los días. Usted ya está muy grande para entender estas burocracias». Fue en ese momento que entendí su plan. Esperanza no quería solo vivir en la casa gratis. Ella quería ser dueña de todo lo que José y yo construimos juntos. El pequeño Emilio, mi nietecito de 4 años, me buscó llorando en la cocina esa tarde. «Abuela, ¿por qué la tía Esperanza me gritó cuando quise dormir en su cuarto?» Me arrodillé a su altura y le pregunté: «¿Qué te dijo?» «¿Mi amor?», él susurró. «Me dijo que ahora solo puedo estar en mi cuartito, que el cuarto de la abuela ya no es de la abuela». Mi corazón se apretó. Esperanza estaba usando a un niño de 4 años para presionarme. Abracé a mi nietecito y le prometí: «No te preocupes, mi amor. La abuela no va a dejar que nadie nos haga daño, ni a ti ni a ella». Esperanza estaba escuchando desde la puerta de la sala y dijo con dureza: «Doña María, no le meta ideas raras al niño. Mejor se va acostumbrando a los cambios que se vienen». En ese momento, sentí una cosa que tenía guardada desde hacía mucho tiempo empezar a despertarse dentro de mi pecho. Esa misma noche, fui hasta mi recámara y abrí la caja fuerte donde siempre guardé los documentos más importantes de la familia. Yo sabía exactamente dónde estaba cada papel: escritura actualizada de la casa, actas, inventario de José que hicimos en 2009. Durante 15 años después de la muerte de José, mantuve todo organizado y actualizado, como siempre hice. Jesús creció viendo esto, pero nunca quiso aprender estas burocracias. Siempre decía: «Mamá, esas cosas de papeles me dan dolor de cabeza. Usted las resuelve mejor». Ahora Esperanza estaba pagando caro por no conocer la historia de esta familia. Tomé el teléfono y le hablé al licenciado Augusto. «Licenciado, necesito aclarar una cosa urgente. Es sobre los derechos de mi nuera, sobre esta casa después de la muerte de Jesús». Cuando colgué el teléfono, sonreí por primera vez desde el entierro. Esperanza no tenía idea, pero estaba a punto de descubrir que esta viejita, que ella quería empujar, sabía muy bien defenderse. En los días que siguieron al entierro, mi mente no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Mientras Esperanza hacía como si fuera la dueña de mi propia casa, yo recordaba cómo habíamos llegado José y yo
a tener este hogar. Fue en 1983 cuando compramos esta casita en la colonia del Valle. José trabajaba durísimo en la construcción. Yo cosía ropa hasta las 2 de la madrugada para juntar unos pesitos extra. Durante 3 años enteritos, ahorramos cada centavo para conseguir dar el enganche. Jesús tenía apenas 6 años cuando nos cambiamos para acá. Fue aquí donde creció. Trajo al pequeño Emilio para conocer a la familia cuando nació. Fue en esta sala donde me presentó a Esperanza. Cuántas madrugadas, José y yo nos quedamos despiertos, pintando pared, arreglando tuberías, plantando cada flor del jardín. Cuando José murió en 2009, actualicé toda la documentación de la casa para que quedara solo a mi nombre, como manda la ley. Esta casa es mía por derecho conquistado con mucho sudor. Cada día que pasaba, Esperanza se comportaba más como si fuera la dueña absoluta. Movía mis muebles del lugar sin pedirme permiso. Invitaba a sus amigas a comer usando mi vajilla como si fuera suya. Hasta cambió de lugar las fotos familiares de la sala. Una mañana encontré que había botado todas mis plantas de la ventana de la cocina. Esas mismas plantas que José me había regalado hace años. Es que ya estaban muy feas, doña María. Necesitamos modernizar esta casa, me dijo con la mayor frescura del mundo. Sentí que algo dentro de mí se calentó como agua hirviendo, pero mantuve la calma. Esperanza, le dije muy suavecito. Esas plantas las sembré con mi marido hace 20 años. Las voy a volver a poner en su lugar. Ella me miró como si estuviera loca. Ay, doña María, son solo plantas viejas. Podemos comprar otras más bonitas. En ese momento entendí que para ella yo era como esas plantas, algo viejo que estorbaba y que se podía botar sin ningún problema. La actitud de Esperanza hacia el pequeño Emilio también cambió drásticamente. Antes del accidente de Jesús, ella jugaba con él, le compraba dulces, se hacía la madrastra cariñosa. Pero ahora lo regañaba por todo, le gritaba cuando hacía ruido. Hasta le prohibió que viera sus caricaturas favoritas en la televisión de la sala. Desde ahora vas a ver televisión en tu cuarto nada más, Emilio. La sala es para adultos, le decía con una dureza que me rompía el corazón. Mi nietecito me buscaba más seguido. Se pegaba a mis faldas como cuando era más chiquito. Ya no reía como antes. Una tarde lo encontré escondido en mi closet, llorando calladamente. ¿Qué pasa, mi cielo?, le pregunté abrazándolo. Abuela, ¿por qué la tía Esperanza ya no me quiere? ¿Hice algo malo? Sus palabritas me llegaron al alma. Le expliqué que los adultos a veces nos portamos mal cuando estamos tristes, pero que eso no era culpa de él. Tú siempre vas a ser el nieto más querido de esta abuela, pase lo que pase, le prometí besando su cabecita. Esperanza también comenzó a meterse con mis cosas personales. Encontré que había revisado mis cajones, movido mis medicinas, hasta había agarrado algunas de mis joyas. Nada muy valioso, pero eran recuerdos de José. Cuando le reclamé por una pulsera que me había regalado mi esposo en nuestro aniversario número 25, ella se hizo la desentendida. ¿Cuál pulsera, doña María? Yo no he visto ninguna pulsera, pero yo la había visto usándola 2 días antes. Era una pulsera sencillita de plata con grabado, nada costoso, pero para mí valía más que cualquier joya fina porque representaba el amor de José. Esperanza, esa pulsera me la dio mi difunto esposo. La quiero de vuelta, le dije mirándola directo a los ojos. Ella suspiró como si yo fuera una vieja fastidiosa. Ay, doña María, a su edad ya es normal que se le olviden las cosas. Seguro la puso en algún lado y ya no se acuerda. Pero yo sabía perfectamente que ella se la había quedado. En ese momento me di cuenta de que no era solo mi casa lo que me quería quitar. Era borrar mi historia completa. Las noches se me hacían eternas pensando en todo lo que estaba pasando. Me quedaba despierta recordando a mi Jesús cuando era pequeño, cuando corría por esos mismos pasillos, cuando me ayudaba en la cocina parándose en una banquita para alcanzar la estufa. Recordaba cuando se graduó de la secundaria y me abrazó fuerte diciendo: «Gracias, mamá, por todo lo que has hecho por mí». Recordaba cuando me presentó a Esperanza, tan enamorado, diciéndome: «Mamá, ella es la mujer con la que me quiero casar». Yo tenía mis dudas desde el principio. Algo en la forma en que Esperanza miraba la casa, como calculando cuánto podría valer, me daba mala espina. Pero mi Jesús estaba feliz, y yo no quería ser la suegra amargada que arruina el matrimonio de su hijo.
Ahora me arrepentía de no haber confiado más en mi instinto. Si José estuviera vivo, él nunca habría permitido que me trataran así en mi propia casa. Al cuarto día después del entierro, Esperanza trajo a una amiga para que Pa evaluara el valor de mis muebles. Era una mujer alta y pintarrajeada que se paseaba por mi sala como si estuviera en una tienda, tocando mis cosas y haciendo comentarios despectivos. Estos muebles están muy pasados de moda, pero tal vez sirvan para una casa de empeño. Yo estaba sentada en mi silla favorita, la mecedora donde José solía leerme el periódico por las tardes, y las escuchaba hablar como si yo no estuviera ahí. ¿Y qué van a hacer con la señora?, preguntó la amiga. Esperanza contestó como si fuera lo más natural del mundo. Pues tendrá que buscar dónde vivir. Yo no puedo mantenerla. Tengo a mi hijastro que pensar. Hijastro. Así le decía ahora a mi nieto Emilio, como si fuera una carga en vez del hijo que había criado durante 5 años. Me levanté de mi mecedora muy lentamente y les dije con toda la dignidad que pude juntar: señoritas, esta casa es mía y seguirá siendo mía. Si van a seguir hablando de venderla, mejor búsquense otro lugar para platicar. Las dos se me quedaron viendo como si fuera un fantasma que había hablado. Esperanza trató de suavizar. «Ay, doña María, no se altere, solo estamos viendo opciones». Pero yo ya me había dirigido a mi recámara. Era hora de que esta muchacha aprendiera quién era realmente María Guadalupe Hernández. Esa noche, mientras Esperanza veía televisión en mi sala como si fuera suya, yo saqué todos los documentos importantes y los puse sobre mi cama. Había conservado cada papel desde que José y yo nos casamos en 1981. La escritura original de la casa, las escrituras actualizadas después de la muerte de José en 2009, las actas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, los recibos de pagos de predial, de agua, de luz, todo perfectamente organizado en carpetas que yo misma había forrado. Durante 43 años de matrimonio, yo fui la que se encargó de todos estos trámites porque José, que en paz descanse, odiaba los papeleos. «Para eso te tengo a ti, Lupita», me decía siempre. Y ahora esa responsabilidad que había cargado toda mi vida adulta iba a ser mi salvación. Marqué el teléfono del licenciado Augusto Mendoza, el abogado que había llevado todos los asuntos legales de mi familia desde hace más de 20 años. «Licenciado, disculpe que le hable tan tarde, pero necesito una consulta urgente sobre mi casa». Le expliqué toda la situación, cómo Esperanza me quería sacar, cómo pretendía quedarse con todo, cómo me trataba como si fuera una invasora en mi propio hogar. El licenciado Augusto me escuchó con paciencia y después me dijo algo que hizo que mi corazón se tranquilizara por primera vez en días. «Doña María, no se preocupe. Yo tengo copia de todos sus documentos aquí en mi despacho. Esa casa está registrada únicamente a su nombre desde que murió don José. Su nuera no tiene ningún derecho sobre la propiedad». Me explicó que como viuda, Esperanza tenía derecho a las cuentas de banco que estuvieran a nombre de Jesús y a sus prestaciones laborales, pero la casa había pertenecido solo a José y a mí, y después de su muerte quedó solo mía. «¿Quiere que prepare una notificación legal, doña María?». Me quedé pensando unos segundos y le dije: «Todavía no, licenciado, pero tenga los papeles listos por si los necesito». Después de colgar, me senté en la orilla de mi cama y por primera vez en días me permití sonreír de verdad. Esperanza no tenía idea de con quién se había metido. Ella pensaba que yo era una viejita indefensa, fácil de manipular y sacar de su camino. No sabía que durante más de 40 años yo había sido la columna vertebral de esta familia, la que resolvía problemas, la que mantenía todo organizado, la que tomaba las decisiones importantes cuando era necesario. Mi Jesús heredó muchas cosas buenas de su papá, pero la fortaleza para enfrentar las dificultades la heredó de mí. Y ahora esa misma fortaleza que había usado para sacar adelante a mi familia iba a ser la que me ayudara a proteger lo que era mío. Me fui a dormir esa noche, sintiendo algo que no había sentido desde el día del accidente de Jesús: esperanza. Mañana las cosas iban a empezar a cambiar. Esperanza estaba a punto de aprender que había subestimado completamente a María Guadalupe Hernández, y yo estaba lista para enseñarle la lección que nunca olvidaría. En los días siguientes, Esperanza aumentó la presión sobre mí de todas las formas posibles.
Trajo un agente inmobiliario sin avisarme para que evaluara la casa. Cuando regresé de la farmacia con medicina para Emilio, que estaba con calentura, encontré al hombre midiendo los cuartos de mi sala. «Disculpe». «Señora», me dijo apenado, «la dueña de la casa me pidió que hiciera una evaluación para posible venta rápida». Lo miré muy seria a Esperanza y le dije, «Antes de que el señor continúe, necesito aclarar una cosa. Yo soy la única propietaria de esta casa desde hace 15 años. Nadie va a vender nada sin mi autorización». El agente se quedó sin entender nada y se fue. Esperanza me encaró furiosa, pero esta vez yo no bajé la cabeza. Le hablé muy calmada. «Esperanza, te estás adelantando mucho. Hay muchas cosas sobre esta casa que todavía no sabes». Fue la primera vez que vi una sombra de duda pasar por su cara. Esperanza cambió de táctica y comenzó a humillarme delante de otros para hacerme parecer incapaz. Invitó a sus amigas a almorzar casi todos los días, usando mi vajilla como si fuera suya, hablando fuerte sobre lo difícil que es cuidar a personas mayores con problemas de memoria. Enfrente de mí mismo, platicaban de mi supuesta confusión mental. «Pobrecita de la doña María, ayer se le olvidó dónde puso los lentes otra vez», decía Esperanza, siendo que yo tenía la seguridad de haberlos dejado en el buró y los encontré encima del refrigerador. «Así es, la edad va llegando y la mente va fallando», concordaba una amiga. Me levanté de la mesa muy despacio y dije mirando a todas, «Mi mente está muy bien, gracias, y mi memoria también». El silencio se puso pesado. Algunas amigas suyas parecieron darse cuenta de que había algo muy raro en esa conversación. Durante la noche me senté en el portal donde tantas veces tomé café de la mañana con mi José y donde mi Jesús jugaba cuando pequeño. Recordé lo difícil que fue comprar esta casa en 1983. José trabajaba pesado en la construcción. Yo cosía ropa hasta las 2 de la madrugada para juntar unos pesitos extras. Durante 3 años enteritos ahorramos cada centavo para conseguir dar el enganche. Jesús tenía apenas 6 años cuando nos cambiamos para acá. Fue aquí donde creció. Trajo al pequeño Emilio para conocer a la familia cuando nació. Fue en esta sala donde me presentó a Esperanza. Cuántas madrugadas José y yo nos quedamos despiertos pintando pared, arreglando tuberías, plantando cada flor del jardín. Cuando José murió en 2009, actualicé toda la documentación de la casa para que quedara solo a mi nombre, como manda la ley. Esta casa es mía por derecho conquistado con mucho sudor. Comencé a darme cuenta de que el pequeño Emilio estaba sufriendo con toda esa tensión en casa. Dejó de jugar como antes. Se quedaba siempre pegadito a mí. Comenzó a tener pesadillas durante la noche. Cuando le pregunté bajito qué estaba pasando, me susurró con los ojitos llenos de lágrima, «Abuela, tengo miedo de que la tía Esperanza regañe mucho a la abuela y le haga daño a la abuela». Esperanza oyó desde la puerta y habló con dureza. «Emilio, deja de hacer drama. La tía Esperanza solo está cuidando las cosas importantes de la casa». Mi nietecito comenzó a llorar más fuerte. «Pero yo quiero que la abuela siga viviendo aquí conmigo. ¿Quién me va a contar las historias del abuelo José?». Abracé a mi nietecito con fuerza y le prometí bajito al oído, «La abuela no se va a ir de aquí, mi amor. Esta es nuestra casa, donde tu papá creció, donde tú también vas a crecer». Esperanza se puso irritadísima. «Doña María, deje de meterle ideas raras al niño». La miré bien firme a los ojos y le respondí, «Esperanza, yo nunca le he mentido a nadie en esta familia. Nunca». El licenciado Augusto me habló al día siguiente con la información que necesitaba oír. «Doña María, revisé toda la documentación que tenemos en nuestro archivo. La situación legal es bien sencilla. La casa está registrada únicamente a su nombre desde 2009, cuando hicimos el inventario de José. Jesús nunca fue incluido como propietario». Mi corazón comenzó a latir más fuerte. «Licenciado, ¿y Esperanza? ¿Ella tiene algún derecho como viuda?», me explicó. «Como viuda, ella tiene derecho únicamente a los bienes personales que estaban a nombre del marido, algunos ahorros y derechos laborales de la empresa. Pero la casa no, porque nunca le perteneció a Jesús». Sentí un alivio enorme. «Licenciado, ¿y si ella insiste?». El licenciado Augusto fue claro. «Doña María, usted tiene todo el derecho de decidir quién vive o no en su propiedad. Si ella la está presionando para que se salga de su propia casa,
Eso es delito contra adulto mayor. ¿Quiere que prepare una notificación? Sonreí del otro lado de la línea. Todavía no, licenciado, pero deje los papeles listos. Fue en ese momento que entendí que toda mi vida siendo organizada con documentos iba a ser mi salvación. Mientras tanto, Esperanza seguía comportándose como la nueva dueña absoluta. Cambió la disposición de mis muebles sin preguntarme. Movió las fotos familiares a lugares donde casi no se veían. Hasta tiró mi mecedora favorita al patio trasero diciendo que ocupaba mucho espacio en la sala. Esa mecedora la había comprado José cuando nació Jesús, para que yo pudiera mecerlo cuando lloraba de noche. ¿Cuántas horas pasé ahí dándole el pecho a mi bebé, cantándole canciones de cuna, viendo crecer a mi hijo? Cuando encontré mi mecedora tirada entre las cosas del patio, sentí que algo se rompía dentro de mí. La traje de vuelta a la sala y la puse en su lugar de siempre. Esperanza llegó de la calle y al verla gritó: «¡Doña María! ¿Por qué trajo esa cosa vieja otra vez? Ya le dije que estorba». Me senté en mi mecedora con toda la calma del mundo y le dije: «Esperanza, en esta mecedora crié a tu marido. En esta mecedora lo cargué cuando tenía fiebre, lo consolé cuando lloraba, le canté para que se durmiera. Esta mecedora se queda donde siempre ha estado». Ella me miró con ojos de fuego, pero no dijo nada más. Creo que por primera vez se dio cuenta de que yo no iba a dejar que pisoteara mis recuerdos. Una tarde, mientras Esperanza había salido con sus amigas, me dediqué a buscar entre las cosas de Jesús que ella había empezado a empacar sin mi permiso. Entre sus papeles encontré una carta que mi hijo me había escrito cuando estuvo internado en el hospital por neumonía el año pasado. Se recuperó en esa ocasión, pero después tuvo el accidente. La carta decía: «Mamá, si algún día algo me pasa, recuerde que usted siempre fue la mujer más fuerte que he conocido. Proteja lo que es nuestro, especialmente a Emilio. Esperanza a veces es complicada, pero espero que ustedes puedan entenderse». Al leer esas palabras de mi hijo, las lágrimas me corrieron por las mejillas. Él sabía cómo era su esposa, pero esperaba que yo fuera lo suficientemente fuerte para manejar la situación. Guardé esa carta en mi pecho como un tesoro. Mi Jesús me estaba dando fuerzas desde el cielo para hacer lo que tenía que hacer. Esa misma tarde, comencé a tomar acciones concretas. Primero fui al banco donde José y yo habíamos tenido nuestra cuenta durante más de 30 años. Hablé con el gerente y le expliqué mi situación. Él me confirmó que todas las cuentas estaban únicamente a mi nombre desde la muerte de José, y que Esperanza no tenía acceso a ninguna de ellas. «Doña María, si alguien está tratando de hacerla firmar papeles para transferir propiedades, no firme nada sin asesoría legal», me aconsejó. También fui a la empresa donde trabajaba Jesús para preguntar sobre sus prestaciones. Me dijeron que como viuda, Esperanza tenía derecho a recibir su seguro de vida y sus ahorros del fondo de pensión, pero que eso no le daba derechos sobre bienes que no estuvieran a nombre de mi hijo. Regresé a casa con toda esta información bien clara en mi mente. Por primera vez desde el accidente, me sentía en control de la situación. Cuando Esperanza regresó de la calle, me encontró sentada en mi mecedora leyendo unos papeles. «¿Qué anda leyendo, doña María?», me preguntó con curiosidad. Le mostré la escritura de la casa y le dije muy tranquila: «Estoy repasando los documentos de mi casa para estar segura de todos mis derechos como propietaria». Su cara cambió completamente. Por primera vez desde que comenzó todo este problema, vi miedo en sus ojos. «Doña María, usted sabe que yo también tengo derechos como viuda de Jesús», trató de argumentar. Me levanté de mi mecedora y la miré directo a los ojos. «Claro que tienes derechos, Esperanza. Tienes derecho a las cosas que estaban a nombre de mi hijo, pero esta casa nunca estuvo a nombre de él. Esta casa es mía desde antes de que tú nacieras». El silencio se puso tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Por primera vez, ella se dio cuenta de que había subestimado completamente a la viejita indefensa. Esa noche, después de acostar a Emilio, me senté en la cocina a tomar mi té de manzanilla como hacía todas las noches desde que murió José. Era mi momento de reflexión, de hacer un recuento del día. Pero esta vez, en lugar de solo pensar en mi tristeza por la muerte de Jesús, comencé a planear mi próximo movimiento.
Esperanza había mostrado quién era realmente. Una persona capaz de tratar de sacar a una viuda mayor de su propia casa apenas 3 días después del funeral de su hijo. Esa clase de crueldad no se olvida ni se perdona fácilmente. Yo había sido paciente toda mi vida. Había cedido muchas veces para mantener la paz familiar, pero esta vez las cosas iban a ser diferentes. Mi hijo me había pedido que protegiera lo nuestro, y eso era exactamente lo que iba a hacer. Al día siguiente, Esperanza intentó una nueva estrategia. Me trajo flores y me habló con voz melosa. «Doña María, creo que ayer malentendí algunas cosas. Tal vez podríamos llegar a un arreglo que nos convenga a las dos». Se sentó a mi lado en la sala y continuó. «Yo podría pagar una renta simbólica por vivir aquí y usted podría quedarse en su recámara sin problemas. Después de todo, Emilio necesita estabilidad después de perder a su papá». La miré por un momento largo antes de responder. «Esperanza, hace una semana me dijiste que esta casa ya no era mía y que tenía 3 días para salirme. Ahora que sabes la verdad legal, ¿quieres hacer tratos?». Me levanté y me dirigí a mi recámara. Los tratos se hacen entre iguales, no entre la propietaria de una casa y alguien que quiso robarle esa casa. Sus flores quedaron sobre la mesa, pero yo ya no estaba interesada en sus disculpas tardías. Durante toda esa semana, observé cómo Esperanza cambiaba su comportamiento gradualmente. Ya no hablaba de ser la nueva dueña, ya no movía mis cosas sin permiso. Hasta comenzó a pedirme permiso para usar la cocina, pero yo sabía que no era arrepentimiento real. Era miedo a quedarse sin lugar donde vivir gratis. Su cambio no nacía del respeto o del cariño, sino del cálculo. Y para mí, eso hacía toda la diferencia. Una disculpa sincera viene del corazón, no de la conveniencia. Esperanza había mostrado su verdadero carácter cuando pensó que tenía poder sobre mí, y esa imagen no se borraría jamás de mi memoria. Como dice el dicho, cuando alguien te muestra quién es realmente, créele la primera vez. Al final de esa semana, mientras veía a mi nieto Emilio jugar en el patio con los carros que le había regalado José para su último cumpleaños, tomé mi decisión final. Este niño merecía crecer en un ambiente de respeto y amor verdadero, no en un lugar donde se respirara tensión y falsedad. Él había perdido a su papá, pero no iba a perder también la estabilidad de su hogar ni el amor incondicional de su abuela. Esperanza había cometido un error fatal al subestimar a María Guadalupe Hernández. Ahora iba a aprender la consecuencia de ese error. Mañana las cosas iban a cambiar para siempre. Y esta vez yo iba a tomar el control completo de la situación. En la mañana siguiente, dejé un sobre sellado encima de la mesa de la cocina para que Esperanza lo encontrara. Adentro, una copia de la escritura actualizada de la casa, junto con una cartita que escribí a mano. Esperanza, esta casa está registrada únicamente a mi nombre desde 2009, cuando mi marido José falleció. Jesús vivía aquí como hijo, pero nunca fue propietario. Como viuda de él, tienes derecho a sus ahorros y a sus prestaciones laborales, pero no tienes ningún derecho sobre esta casa. Vamos a platicar con calma esta tarde. María Guadalupe Hernández. Cuando leyó, se puso pálida y comenzó a temblar. «Esto no puede estar bien», gritó golpeando el puño en la mesa. Respondí muy calmadita, tomando mi café. «El licenciado Augusto me confirmó todo ayer. Si quieres, puedes hablarle y preguntarle». Por primera vez desde el entierro, Esperanza me miró con respeto y con mucho miedo. Me di cuenta de que la situación había cambiado completamente, y ella lo sabía. Esperanza trató de argumentar de todas las formas posibles. Dijo que tenía derechos como viuda que vivía en la casa, que el pequeño Emilio también vivía ahí, que yo era una vieja cruel que iba a separar a una familia. Escuché todo en silencio, sentada en la misma silla donde tomaba café con mi José todos los días durante 26 años. Después le dije bien clarita: «Esperanza, tienes razón sobre una cosa. Emilio puede seguir viviendo aquí conmigo, porque él es mi nieto y esta siempre ha sido la casa de su familia. Pero sobre ti, ahora las cosas van a ser bien diferentes. O me tratas con respeto y sigues las reglas de esta casa, o buscas otro lugar para vivir». El cambio fue inmediato. Esperanza, que hace una semana me trataba como si fuera un estorbo en su vida,
Ahora hablaba bajito y pedía permiso para usar mi propia cocina. Pero yo veía en sus ojos que no era arrepentimiento de verdad, era solo desesperación de perder la casa gratis. Y para mí, eso no era suficiente. Yo ya había tomado mi decisión final. Pasé una semana entera organizando cada detalle de la situación. Le hablé a mi vecina Carmen, que es mi amiga desde hace más de 30 años, y le conté toda la historia. María, me dijo indignada, esa muchacha se pasó de la raya. 3 días después del entierro de Jesús ya te quería echar. También fui al banco a saber exactamente cuánto tenía Jesús de ahorros y a la empresa de él para entender las prestaciones laborales que Esperanza podría recibir. Ella tenía derecho a esas cosas, pero yo quería saber las cantidades exactas para que no quedara discusión después. Mientras organizaba todos los papeles, encontré una carta que mi Jesús me había dejado cuando estuvo internado en el hospital por neumonía el año pasado. Logró recuperarse en esa ocasión, pero después tuvo el accidente. Mamá, si algún día algo me pasa, recuerde que usted siempre fue la mujer más fuerte que he conocido. Proteja lo que es nuestro, especialmente a Emilio. Esperanza a veces es complicada, pero espero que ustedes puedan entenderse. Esperanza hizo un último intento desesperado para intimidarme. Consiguió dinero prestado de una amiga y trajo un abogado que encontró en Internet para tratar de disputar mis derechos sobre la casa. El hombre pasó la tarde enterita analizando todos mis documentos, escritura, actas de defunción de José, inventario de 2009, todo organicadito como siempre lo mantuve. Después de 3 horas, le dijo medio apenado, «Señora Esperanza, lo siento mucho, pero no hay absolutamente nada que yo pueda hacer. Esta propiedad le pertenece legalmente a la doña María desde hace 15 años. Usted tiene derecho únicamente a los bienes personales y prestaciones laborales de su difunto esposo». Cuando se fueron, Esperanza se volteó hacia mí con los ojos llenos de lágrima. «Doña María, ¿usted de veras me va a dejar sin techo, con un niño pequeño que criar?» Respiré bien profundo antes de responder. «Esperanza, tú me diste 3 días para salirme de mi propia casa justo después del entierro de mi hijo. Ahora yo te doy 30 días para que te organices y encuentres un lugar. Es mucho más tiempo y consideración de la que tú me diste». Durante esos días, comencé a tomar medidas más concretas. Fui al banco y cambié todas las contraseñas de mis cuentas, por si acaso Esperanza había tratado de conseguir información sobre mis finanzas. También actualicé mi testamento con el licenciado Augusto, dejando todo claramente establecido. La casa y todos mis bienes para mi nieto Emilio, con la condición de que si algo me pasaba antes de que él fuera mayor de edad, Carmen sería su tutora legal hasta que cumpliera 18 años. No quería dejar ninguna posibilidad de que Esperanza pudiera manipular la situación en el futuro. «Doña María», me dijo el licenciado, «está usted tomando decisiones muy inteligentes. Es importante proteger tanto a usted como al niño». También le pedí que preparara un documento legal estableciendo que Esperanza tenía 30 días para desocupar la propiedad, pero que tendría derecho a visitas supervisadas con Emilio 2 veces por semana. Mientras tanto, comencé a explicarle a Emilio lo que estaba pasando, pero de una manera que un niño de 4 años pudiera entender. «Mi amor», le dije una tarde mientras comíamos galletas en la cocina, «la tía Esperanza va a buscar una casa nueva para ella, pero tú te vas a quedar aquí conmigo siempre». Sus ojitos se llenaron de lágrimas. «¿Pero por qué, abuela? ¿Yo hice algo malo?». Le expliqué que a veces los adultos necesitan vivir en lugares diferentes para estar más contentos, pero que eso no significaba que ya no se quisieran. «Tú siempre vas a poder ver a la tía Esperanza, mi cielo, y ella siempre va a ser tu madrastra, pase lo que pase». Emilio se tranquilizó un poquito, pero yo sabía que iba a ser difícil para él entender todo este cambio después de haber perdido a su papá hace tan poco tiempo. Una tarde, mientras Esperanza empacaba sus cosas en cajas, se acercó a mí con una expresión que nunca le había visto antes. «Doña María, yo reconozco que me excedí mucho en mi desesperación. Me quedé con mucho miedo de no poder mantener a Emilio sola. Pensé que si lograba quedarme con la casa». Se paró de hablar viendo que yo seguía cortando cebolla sin reaccionar. «¿Usted no me puede dar una segunda oportunidad? ¿Por el bien de Emilio?». La miré por un tiempo bien largo. Después miré a mi nietecito,
que me miraba con esos ojitos de niño que no entiende las peleas de los adultos. Esperanza. En la vida siempre existe posibilidad de empezar de nuevo, pero la confianza, después de que se quiebra, tarda años en volver, si es que vuelve. Tú me enseñaste exactamente quién eres cuando pensaste que yo estaba sola y débil. Ella trató de decir algo más, pero levanté la mano. 30 días. Usa ese tiempo para demostrar que puedes ser una buena madre para Emilio y para encontrar un trabajo y un lugar donde vivir. Cuando se salió de la cocina, susurré para mí misma, ahora va a aprender que conmigo nadie juega. Durante esa semana, también tomé otra decisión importante. Fui a una agencia de empleadas domésticas y contraté a una señora llamada Rosa para que me ayudara con la limpieza de la casa y el cuidado de Emilio cuando yo no estuviera. Rosa tenía 45 años, era viuda como yo, y había perdido su trabajo durante la pandemia. Le expliqué toda mi situación y le dije, Rosa, necesito a alguien de confianza que me ayude con la casa y especialmente con mi nieto. Él acaba de perder a su papá y va a necesitar mucha estabilidad. Rosa me entendió perfectamente. Doña María, yo también tengo nietos. Sé lo importante que es que un niño se sienta seguro en su casa. Le pagué un sueldo justo, le di prestaciones de ley y le preparé un cuartito cómodo en la parte de atrás de la casa para que pudiera quedarse cuando fuera necesario. Quería demostrar que el poder no tenía que convertir a las personas en monstruos sin corazón. Los últimos días, antes de que se cumplieran los 30 días, Esperanza intensificó sus intentos de quedarse. Trajo a su mamá de Guadalajara para que tratara de convencerme. Lloró, prometió que cambiaría completamente. Hasta sugirió que ella podría pagar una renta para seguir viviendo ahí. Pero yo había aprendido una lección muy importante a mis 68 años. El respeto no se ruega, se gana con acciones. Y Esperanza ya había perdido mi respeto para siempre. Esperanza, le dije en el último día, mientras ponía las últimas cosas en las cajas, tú siempre vas a ser bienvenida aquí para visitar a Emilio cuando quieras. Las puertas de esta casa están abiertas para ti como su madrastra, pero ya no vas a vivir aquí. Lloró. Dijo que iba a ser muy difícil empezar sola, que yo podía reconsiderar. Le respondí mirándola bien a los ojos. Debiste haber pensado en las dificultades antes de tratar de echarme de mi propia casa 3 días después del entierro de mi hijo. El día que Esperanza se fue, yo estaba sentada en mi mecedora viendo cómo el taxi se llevaba sus cajas. Emilio estaba a mi lado, un poco triste pero tranquilo. Abuela, me dijo, ¿la tía Esperanza va a regresar? Le acaricié la cabecita y le dije, va a venir a visitarte muy seguido, mi amor. Pero ahora vamos a vivir solo tú y yo, con Rosa para ayudarnos. ¿Te parece bien? Él asintió y me abrazó fuerte. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Esta casa había vuelto a ser el hogar tranquilo que siempre había sido cuando José estaba vivo. Esa noche, después de acostar a Emilio, me senté en mi cocina a tomar mi té de manzanilla como siempre hacía. Pero esta vez no era un momento de tristeza. Era un momento de reflexión y de tranquilidad. Había protegido mi hogar, había protegido a mi nieto y había demostrado que una mujer de 68 años no era tan indefensa como algunos pensaban. Miré alrededor de mi cocina, mis plantas en su lugar, mis fotos familiares donde siempre habían estado, mi mecedora en la sala, y por primera vez en semanas me sentí completamente en paz. Esperanza había aprendido una lección que nunca iba a olvidar, y yo había recuperado el control de mi propia vida. Al día siguiente, Rosa llegó temprano para empezar su trabajo. La recibí con café y pan dulce, como había hecho tantas veces con las amigas de mi vida. Rosa, le dije, esta casa ha vuelto a ser un hogar de respeto y cariño. Espero que te sientas cómoda aquí. Ella sonrió y me respondió, Doña María, se nota que esta es una casa donde se vive con dignidad. Va a ser un honor trabajar aquí. Mientras desayunábamos, Emilio se acercó tímidamente a Rosa. Ella le habló con cariño, le preguntó sobre sus juguetes, y pronto ya estaban platicando como viejos amigos. Ver a mi nieto sonreír otra vez me llenó el corazón de alegría. Esa tarde, el licenciado Augusto me habló para confirmar que todos los documentos legales estaban en orden. Doña María, quiero felicitarla. Manejó usted esta situación con mucha inteligencia y firmeza. Su nieto va a crecer en un ambiente seguro y estable. Después de colgar,
Me quedé pensando en todo lo que había pasado en estas últimas semanas. Había aprendido que nunca es tarde para defenderse, que la edad no significa debilidad y que a veces hay que tomar decisiones difíciles para proteger lo que más amamos. Mi Jesús estaría orgulloso de cómo había protegido a su hijo y había mantenido la casa que él tanto amaba. Durante los 30 días siguientes, Esperanza trató de todo para hacerme cambiar de opinión. Pidió perdón de manera dramática. Prometió que cambiaría completamente. Trajo a su mamá de otra ciudad para que tratara de convencerme. Hasta sugirió que ella podría pagar una renta simbólica para seguir viviendo ahí. Pero yo había aprendido una lección muy importante a mis 68 años. El respeto no se ruega, se conquista con actitudes. Y Esperanza ya había perdido mi respeto para siempre. Esperanza, le dije en el último día, mientras ponía las últimas cosas en las cajas. Tú siempre vas a ser bienvenida aquí para visitar a Emilio cuando quieras. Las puertas de esta casa están abiertas para ti como su madrastra, pero ya no vas a vivir aquí. Lloró. Dijo que iba a ser muy difícil empezar sola, que yo podía reconsiderar. Le respondí mirándola bien a los ojos. Debiste haber pensado en las dificultades antes de tratar de echarme de mi propia casa 3 días después del entierro de mi hijo. El día que Esperanza se fue definitivamente, yo estaba sentada en mi mecedora viendo cómo el taxi se llevaba sus cajas y maletas. Era un momento que había esperado durante un mes entero, pero cuando finalmente llegó, no sentí triunfo. Sentí alivio profundo. Emilio estaba a mi lado, un poco triste pero tranquilo, agarrado de mi mano. «Abuela», me dijo, «¿la tía Esperanza va a regresar?» Le acaricié la cabecita y le dije, «Va a venir a visitarte muy seguido, mi amor, pero ahora vamos a vivir solo tú y yo, con Rosa para ayudarnos. ¿Te parece bien?» Él asintió y me abrazó fuerte. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. Esta casa había vuelto a ser el hogar tranquilo que siempre había sido cuando José estaba vivo. Por primera vez en meses, pude respirar completamente tranquila en mi propia sala. Los primeros días después de que Esperanza se fue, fueron extraños pero liberadores. La casa se sentía más grande, más silenciosa, pero también más mía que nunca. Volví a poner todos mis muebles en su lugar original. La mesa del comedor donde José y yo desayunábamos todos los días. Las sillas que habíamos comprado en nuestro 5º aniversario de bodas. El librero donde guardaba las fotos de Jesús desde bebé hasta su graduación. Regresé mis plantas a las ventanas donde siempre habían estado. Esas mismas plantas que Esperanza había tirado porque estaban muy feas. Colgué otra vez las fotos familiares en los lugares que José y yo habíamos elegido años atrás, especialmente la foto de nuestra boda que Esperanza había escondido en un cajón porque decía que hacía ver la sala muy antigua. Rosa se convirtió rápidamente en una parte esencial de nuestro nuevo hogar. No era solo una empleada, era una compañera, una amiga, alguien que entendía el valor del trabajo honesto y del respeto mutuo. Ella llegaba temprano cada mañana, siempre con una sonrisa y palabras amables, y se encargaba de la limpieza pesada, de preparar algunas comidas especiales que a Emilio le gustaban mucho, y especialmente de cuidarlo cuando yo tenía que salir a hacer trámites o visitar al doctor. Mi nietecito la adoraba desde el primer día. Rosa sabía jugar con él caballitos. Le tenía paciencia infinita cuando se portaba travieso. Le enseñaba canciones de su juventud y siempre tenía historias divertidas sobre sus propios nietos que lo hacían reír a carcajadas. «Doña María», me decía Rosa seguido mientras preparaba la comida, «este niño es una bendición del cielo. Se nota que ha crecido con mucho amor y que tiene un corazón muy noble». Ver la sonrisa de Emilio cuando Rosa llegaba cada día, escuchar sus risas cuando jugaban juntos en el patio, observar cómo corría a abrazarla cuando regresaba de la escuela, me confirmaba una y otra vez que había tomado la decisión correcta al traerla a nuestra familia. Rosa no solo cuidaba la casa, cuidaba el corazón de mi nieto, y eso no tenía precio. Emilio se quedó viviendo conmigo de tiempo completo, y Esperanza pasó a visitarlo 2 veces por semana, según lo que habíamos acordado. Los martes y viernes por la tarde venía, pasaba unas 2 horas con él. A veces lo llevaba al parque o a comprar helados, y después lo regresaba a casa. Al principio,
Estas visitas eran tensas para todos. Emilio se portaba muy serio con ella, como si no supiera bien cómo comportarse, y Esperanza parecía caminar en puntas de pie, midiendo cada palabra que decía. Pero con el tiempo, ambos fueron encontrando su nuevo ritmo. Ella logró rentar un cuarto en una pensión usando el dinero de los ahorros de Jesús y estaba buscando trabajo desesperadamente. Como Esperanza tenía experiencia en administración y conocía bien las computadoras, pronto consiguió un trabajo en una oficina de contabilidad del centro de la ciudad. El sueldo era bajo, apenas unos 6,000 pesos al mes, pero era suficiente para pagar su cuarto, su comida y sus gastos básicos. Estaba aprendiendo a arreglárselas sola por primera vez en su vida adulta, y no era fácil para ella. Durante años había vivido mantenida, primero por sus papás y después por Jesús, y nunca había tenido que preocuparse por pagar renta, luz, agua, gas, comida. Ahora cada peso le costaba trabajo y tenía que hacer cuentas muy exactas para que le alcanzara hasta la quincena siguiente. Mi nietecito se fue adaptando bien a la nueva rutina en los meses siguientes. Dejó de tener pesadillas y de despertarse llorando en las madrugadas. Volvió a jugar con energía y alegría como antes. Me ayudaba a cuidar el jardín con muchas ganas, y le encantaba escuchar las historias que yo le contaba sobre el abuelo José y sobre cuando su papá era pequeño. «Abuela», me dijo una tarde mientras plantábamos nuevas flores en el jardín, «usted es muy fuerte. La tía Esperanza no puede mandar a la abuela, ¿verdad?» Sonreí y le respondí, «Nadie manda a la abuela, mi amor, pero la abuela tampoco manda a nadie sin razón. Todas las personas nos respetamos cuando vivimos juntas». Los domingos por la mañana se convirtieron en nuestro momento más especial de la semana. Emilio y yo íbamos juntos al mercado a comprar las verduras frescas, los chiles, el pollo para la comida, y él me ayudaba a escoger las frutas más maduras y las verduras más verdes. Después regresábamos a casa y cocinábamos juntos. Él me ayudaba a lavar los frijoles, a partir los tomates en pedacitos pequeños, a revolver la sopa con una cuchara de palo. Mientras cocinábamos, yo le platicaba sobre su papá cuando tenía su edad, sobre cómo José me enseñó a hacer el mole que tanto le gustaba, sobre las tradiciones familiares que queríamos mantener vivas. Cuando seas grande, mi cielo, tú también vas a cocinar estas comidas para tu familia, y así vas a recordar a tu abuela y a tu papá. Durante este tiempo, también me dediqué a fortalecer mis lazos con la comunidad del barrio. Carmen y yo retomamos nuestras pláticas de la tarde, donde nos sentábamos en mi portal con nuestras tazas de café y compartíamos chismes del vecindario, nuestras preocupaciones sobre nuestros nietos y nuestras experiencias como viudas que habían tenido que aprender a defenderse solas en un mundo que a veces no respeta a las mujeres mayores. «María», me decía Carmen mientras tomábamos café y veíamos a los niños jugar en la calle, «admiro mucho cómo manejaste toda esa situación con Esperanza. Muchas mujeres de nuestra edad se habrían dejado pisotear por miedo o por costumbre». También me hice más cercana a otras señoras del barrio que habían pasado por situaciones parecidas. Doña Lupita, que había tenido problemas con una nuera abusiva. Doña Carmen, que su hijo la trataba mal cuando andaba tomado. Doña Esperanza, qué casualidad el nombre, que su yerno le había robado sus ahorros. Nos juntábamos una vez por semana en casa de una de nosotras para tomar café, comer galletas de animalitos y platicar sobre nuestras vidas. Era un grupo de mujeres fuertes que habían criado familias enteras con sus propias manos y que se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Me daba mucha paz saber que no estaba sola en mis experiencias, que otras mujeres habían enfrentado desafíos parecidos y habían salido adelante con dignidad. Emilio comenzó a ir al kinder del barrio, el mismo kinder donde había estudiado su papá 30 años atrás, y yo me convertí en una de las abuelitas más activas en las actividades escolares. Participaba en todas las juntas de padres de familia, donde las maestras siempre comentaban lo bien educado y seguro que era mi nietecito. Ayudaba en los festivales del Día de las Madres y del Día de la Independencia. Llevaba a Emilio y a sus amiguitos a los parques cercanos después de clases. Colaboraba con dinero para las mejoras del salón de clases. Las otras mamás y abuelitas me respetaban mucho, y varias veces me pidieron consejos sobre problemas familiares que estaban viviendo.
Doña María, me decía la maestra de Emilio durante una junta de padres, se nota que este niño tiene muchísima estabilidad en casa. Es uno de los más seguros y cariñosos de todo el salón. Siempre está dispuesto a ayudar a sus compañeritos, y habla de usted con tanto amor que nos emociona a todas. Escuchar eso me llenaba de orgullo y satisfacción, porque significaba que a pesar de haber perdido a su papá tan pequeño y haber vivido tanto conflicto durante los meses con Esperanza, mi nietecito estaba creciendo sano emocionalmente, con valores sólidos y mucha confianza en sí mismo. Un año después, Esperanza logró estabilizarse un poco más en su vida nueva. Consiguió mudarse de la pensión a un departamento pequeño pero propio, un lugar de 2 cuartos en una unidad habitacional no muy lejos de mi casa. Estaba ganando experiencia en el trabajo de contabilidad, y su jefe la había felicitado varias veces por ser muy responsable y detallista con los números. Su sueldo había aumentado a 8,000 pesos mensuales, que aunque no era mucho, le permitía vivir con un poco más de tranquilidad y hasta ahorrar unos pesitos para emergencias. Nuestra relación se volvió una cosa educada pero distante, como debe ser entre personas que se respetan pero que no se tienen cariño verdadero. Ella había entendido que perdió no solo la oportunidad de vivir gratis en mi casa, sino también la oportunidad de tener una suegra aliada para ayudar a criar a Emilio, una persona que la apoyara en los momentos difíciles, que le diera consejos sobre cómo ser buena madre, que la tratara como a una hija. En las visitas para ver a mi nieto, me hablaba educadamente, me preguntaba sobre mi salud, me agradecía por cuidar tan bien de Emilio y evitaba cuidadosamente cualquier tipo de pleito o confrontación. Una vez hasta trató de platicar conmigo sobre dejar el pasado atrás y